gusta, ¿no? Segundo, porque hay como, en la literatura tiene la facilidad donde que uno puede conseguir una complicidad con las historias. Uno se compenetra tanto como lector que forma parte de esas historias. Y es que no estamos muy alejadas. El ser humano es uno solo. Las diferencias son culturales, ¿sí? Pero todas las cosas hermosas y todas las cosas miserables que tenemos, las tiene toda la humanidad. Entonces es como ese poder compenetrarse con ese otro mundo que es tan fuera de uno, pero al mismo tiempo forma parte uno de él, ¿no? Hay una relación así bien extraña. Igual relación que uno establece con los escritores, a través de la literatura, por supuesto, ¿no? O sea, entonces, me gusta leer por esas razones. Otras razones que me gusta leer no es por entretener, es por aprender, porque uno aprende todos los días algo distinto, y con la lectura pues más todavía, porque como son culturas distintas, se pueden apreciar puntos de vista diferentes, cómo resuelve el escritor un determinado conflicto, eh, y cómo se dan en la vida real, o sea, lo que hablamos hace rato. O sea, realmente no hay un límite, no hay límite, somos un límite, ¿sí? Somos un símbolo, los seres humanos. Entonces, la lectura pues forma parte de uno, y no es la lectura solamente de la lectura de libros. La lectura es un concepto muy amplio. Leer es ver el mundo, esa es una manera de leer, ver cómo ve la gente, las personas, cómo ven el mundo, cómo lo palpan, cómo lo huelen. Esa es una manera de leer. Otra manera de leer es la decodificación, ¿sí? Otra manera de leer es el sentir. O sea, la lectura muy amplia, no es solamente decodificar. Bueno, realmente yo empecé a leer y tener contacto directo con un libro fue en Saranda, ¿no? Ya cuando estaba bastante, bueno, en la etapa de adulta ya. Con Saranda conseguí así como un refugio donde podía uno intercambiar ideas, libros, recomendaban libros, se hacían ejercicios, y todo eso pues lo llevó uno a amar la lectura, porque anteriormente no se tenía ese contacto que se tiene hoy más con los libros, o por lo menos en la escuela no se tenía esa iniciativa. Simplemente lo enseñaban uno a leer, a decodificar, más nada. ¿Sí? No había ese interés de los profesores de fomentar la lectura como tal. En cambio, en Saranda es donde realmente tiene esa oportunidad, primero de conocer tanta gente, y gente con una gran capacidad. Y segundo, de discutir los libros, y entonces, mira, léate esto, mira, te presto este libro. O sea, siempre había esa camaradería en ese aspecto, ¿no? Y de allí fue donde realmente surge el mal hábito de leer lo que le caía uno en las manos, ¿no? No discriminaba. Eso era, ya uno después con el tiempo es que empieza uno a discriminar, bueno, este actor me gusta por esto, este es por el otro. No, antes lo que caía en las manos de uno lo devoraba. Entonces, después se vuelve un poco más selectivo. Y y fue eso, pues, sobre todo fue eso. En Saranda fue el inicio de la lectura. No es felicidad como tal. Bueno, es que también la felicidad es muy relativa. O sea, si uno la va a conceptualizar, ¿no? Pero a veces termina uno leyendo un libro llorando, frustrada. O sea, son muchas las emociones, creo yo. Pero así como felicidad como tal, no, porque como son conflictos de la vida diaria, problemas que el escritor resuelve, y uno a veces se identifica tanto, identificarse sí, más bien,
En ese aspecto sí. O sea, de repente uno se identifica con un personaje. Pero como felicidad, felicidad, no, 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 nunca lo he sentido así. Cuando finaliza un libro dice, cónchale, qué maravilla, ¿sí? Pero maravilla, bueno, puede ser por el trabajo del lenguaje, por la historia, bueno, por tantas cosas. Pero felicidad, felicidad, sí que la plena felicidad, no. Por ejemplo, Jorge Amado, a mí me encanta Jorge Amado, ¿sí? Pero la temática de Jorge Amado son tan reales, es del pueblo brasileño, que es el pueblo latinoamericano, ¿sí? Con todos los sufrimientos, con todas las pesadumbres, con todas las cosas hermosas que tenemos como personas, como seres humanos, que se reflejan allí, que uno se identifica con ellos y termina diciendo, cónchale, qué cosa más linda es este libro, pero no así un estallido de felicidad plena. No, no. Bueno, en mí nunca ha pasado eso. Bueno, sí, Dostoyevsky, eh, de verdad que me dejó a mí así una sensación como de mucha, mucha tristeza. Y lloré leyendo el libro. Yo decía, no puede ser que los seres humanos seamos tan malvados y al mismo tiempo tan hermosos. Y ese es un sentimiento de que sí, casi siempre lo siente uno cuando lee los libros, ¿no? Pero en ese caso de Dostoyevsky sí, o sea, cómo justificar, porque uno justifica, cómo justificar a determinados personajes y cómo llegar a amar o a odiarlos, ¿no? A odiar el personaje. O sea, lo hace el escritor también, que uno como lector lo ama o lo odia. ¿No? O sea, no hay como intermedios, sino son los extremos que llega uno. Este, en el caso, por ejemplo, de Jorge Amado, que es extraordinario escritor, lo voy a repetir, y que tiene una gran facilidad para narrar las historias del pueblo brasileño, igual que José Donoso, ¿sí? Chileno, que son increíbles. El lugar sin límites es una cosa espectacular. El Oxeno pájaro de la noche también. O sea, uno como que quisiera volver a leer y releer y releer. Lo que me pasa a mí con los viejos marineros, ya lo digo, esta es la segunda vez que lo estoy leyendo, ¿sí? Porque de verdad que es extraordinaria. Es toda una filosofía de la vida. Y eso es lo bonito que deja un escritor. Bueno, en ese aspecto de lo hermoso, sí me identifico con Jorge Amado, por lo menos en ese libro, ¿sí? Porque él es la filosofía de ese continuo vivir, ese diario despertar, es ese tipo de filosofía, la filosofía del pueblo, la de la gente, que es tan válida como la de un filósofo, pues un académico, porque tiene todas las verdades y todas las mentiras al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo extraordinario. Entonces, en ese aspecto sí le da a uno cierta alegría de ver cómo se maneja ese tipo de emociones, cómo las maneja el escritor. Y sí, llanto, sí, a mí no me da pena decir que he llorado muchas veces, muchas, con muchos escritores. Uno ha leído tantas cosas ya con el tiempo, ya los años, y uno no tiene 15, entonces ya uno ha recorrido cierto camino y sí, hay escritores que le dejan a uno grandes huellas y nunca se olvidan, nunca se olvidan. Historias igual que nunca se olvidan. Hay otras que sí, pero pasan, pero algo queda de esas historias. Pero hay escritores que nunca pasan de moda, siempre son y siempre serán actuales. Ni porque sean del siglo pasado, porque uno revisa, por ejemplo, gente muy de mucho tiempo atrás, a Proust, a toda esa gente, y se le sigue consiguiendo un gran valor. Alan Poe, o sea, gente que uno dice, bueno, pero lo moderno, no, nunca lo opaca, siempre permanece, igual que la pintura. Bueno, el arte en sí.
El arte, lo que es arte realmente, ¿no? Lo que es, sobrevive a cualquier época, a cualquier cultura, a cualquier espacio, a cualquier tiempo. Eso es lo que sobrevivirá, digo yo. Bueno, Alberto Moravia, La Romana, eh, los bueno, cuentos romanos también me gustan bastante. No tiene pretensiones así en cuanto al trabajo del lenguaje, pero sí es como contar la historia, que para uno como aprendiz en esto es muy bueno saber cómo cuentan la historia el escritores como él, ¿no? Que son tan famosos. José Donoso, ya en La Coronación, El Lugar Sin Límites, Los Océanos Pasados de la Noche, Este Domingo, que me las he leído todas, buenísimas todas, bueno, El Lugar Sin Límites es muy bueno. Y mi Jorge Amado, mi amado Jorge, ¿sí? Que tiene un repertorio grandísimo, está Sudor, para niños tiene El Gato Maleado y la Doriña Ciñá, que es una historia de amor entre un gato y ellos le llaman allá adoriñas, lo que nosotros llamamos picaflor, y un picaflor o una adoriña. Entonces, ¿cómo un gato se va a enamorar de un pajarito? Es un amor imposible, ¿sí? Primero porque son completamente distintos. El gato es de comer pájaros. Entonces son amores tan... Pero sin embargo él lo hace tan extraordinario, tan extraordinario. Y con una filosofía de la vida, por ejemplo, del despertar, de cuando empieza a amanecer, cuando se corren las nubes. O sea, es que lo hace exquisito, realmente exquisito. Bueno, así es Jorge, ¿no? Es exquisito. Está El Amor del Soldado también, Lluvia va también. Él toma muchísimo de la cultura de Brasil, el país del carnaval, que todos somos puro bonche, ¿no? Las tierras del sinfín, esos son los grandes sertones, habla sobre los grandes sertones. También de João Guimarães Rosa, también, extraordinario escritor brasileño, el gran sertón Vereda. Naranja mi planta lima, pero no me acuerdo ahorita el autor. Muy bueno también, es buenísimo. ¿Qué otro escritor? Bueno, García Márquez, por supuesto. Bueno, el hecho de ser docente y pretender escribir para niños, pues lo llevan a uno a ser un poco más cuidadoso y ser más observador. La mayor parte de lo que he escrito, que tampoco es mucho, de literatura para niños, como lo llaman, la historia parte de la misma experiencia de los niños. ¿Sí? Yo tenía, por ejemplo, el caso de un niño que era muy introvertido. Él no hablaba, él era completamente callado, vivía en un mundo tan cerrado que era tan difícil como penetrar en ese mundo, ¿no? Entonces, después uno hablando, el niño venía del campo con una situación muy difícil económicamente, aguantaron hasta hambre, y lo tuvo una tía, y la tía lo llevó a la escuela, y era como un duende. Las características de él físicas, se parecía a un duende, ¿no? Así narizón, unas orejas así grandotas, puntiagudas, o sea, esas eran las características de él. Pero era muy callado y era muy reservado y tenía una manera de mirar muy particular, completamente distinta a los demás niños, ¿no? Y de allí salió un cuento, que es más, yo se lo leí a él, al grupo se lo leí.
porque yo hacía eso, yo escribía y luego yo quería que ellos me evaluaran y que me dijeran por qué les gusta y no les gusta. Y como los niños son tan sinceros, ¿sí? Entonces yo me iba más a ese tipo de crítica. Ellos no son críticos, pero te dicen la verdad. No me gustó o sí me gustó. ¿Por qué no te gustó? Bueno, por esto y esto y esto. No andan así decorándole a uno para no lesionarlo, la parte sensible. No, ellos mandan con eso, ¿no? Entonces, por eso me gustaba hacer eso. Y decía, bueno, hoy les voy a leer no le decían que eran míos, para que no hubiese ningún tipo de prejuicio. Les voy a leer un cuento y y ustedes me dicen si les gusta o no les gusta y por qué simplemente, no más nada. Así le hice como, de los cuentos hice como más o menos como 10 y los evaluábamos después de la lectura, le hacíamos la evaluación. Y ya al final, después de haber leído esos 10 cuentos, fue que ellos me preguntaron, ¿y de quiénes son esos cuentos? Yo les dije, bueno, son míos, ¿no? Pero, y no, pues no hubo sorpresa por parte de ellos tampoco, porque yo hacía mucho ejercicio de imaginación en el salón. Me interesaba más desarrollar esa parte en los muchachos, porque en los libros pues, se consigue toda la información, en la época, ¿no? Y ahorita pues en el computador, nada más de una tecla, taca, 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 pum, le va toda la información. No tiene ningún sentido. Pero esa parte de hacerlos sentir personas importantes, de saber que tengo que ser solidario con mi compañero, de la parte humana, eso sí no se consigue en un computador. Entonces yo me encargaba, era sobre todo de eso, de esa relación que se establecía con los muchachos. Y entonces muchas historias pues salían de ellos, salieron de ellos. La evaluación que hacían, yo recuerdo el niño ese que le estoy comentando, ellos le dijeron, ay, vas a ser famoso, le decían a él, vas a ser famoso. Y a él lo que le daba era risa. Con el tiempo, con los años, pasando los años, me lo conseguí, un hombre ya, con familia y todo, ¿no? Y ellos pues lo recuerdan a uno con mucho cariño, por todas esas cosas que uno les permitió vivir, pues. Porque es una posibilidad en una situación tan precaria, porque hay que ver cómo sufren, de verdad, cómo sufren esos niños. A veces yo decía que me gustaría buscar una pinza y sacar a ciertos padres, así con una pinza, de la comunidad donde yo trabajaba, y poner como una bomba para que explotara todo, porque de verdad que, uy, no, es terrible, terrible. Bueno, el ser humano es capaz de sobrevivir y sobrepasar todas esas cosas, ¿no? Las historias son reales, muchas historias son reales. Otras, por supuesto, son imaginarias, pero muchas de esas historias son reales. A mí me gusta jugar mucho con las figuras del sueño, ¿no? ¿Cómo puede una persona entrar y salir de un sueño? ¿Y qué lo hacemos? A veces nosotros soñamos, creemos que estamos despiertos, pero estamos soñando. O sea, es un sueño dentro del sueño, ¿sí? En ese cuento de María, la de las alas largas, que es para jóvenes, para niños, hay una parte donde la niña queda atrapada en el sueño de la otra niña. Entonces, a mí esas partes me gusta jugarlas mucho porque yo lo hacía con los muchachos y daban unos resultados buenísimos, habían cosas extraordinarias que salían, ¿no? de la imaginación de ellos. Hacía también ejercicio, por ejemplo, de poesía, también hacíamos ejercicios de poesía y habían cosas muy bellas. Yo recuerdo una que decía, María al anochecer recoge la sombra de los árboles. A mí me pareció tan bello. Y cómo sale de ellos, ¿no? de esos juegos que se hacen, cómo se puede entablar ese tipo de relación. ¿Qué busco en la literatura? No busco nada. Ella me busca a mí. Los libros caen, yo no sé si por casualidad o causalidad, caen en mis manos.
y realmente no busco nada a excepción de que tenga ya previamente programado buscar la parte de la estructura de la novela o el lenguaje que se vaya a trabajar. Después de unas 2 lecturas de una novela corta, en el caso de Aura, que es corta, me fascinó mucho la historia como tal, pero me fascinó también la estructura que traía la novela. O sea, el trabajo de los tiempos, de los espacios, el lenguaje, cómo lo iba manejando el escritor, y cómo jugaba con el presente, el futuro, y cómo uno como lector se dejaba guiar, ¿no? Tan fácilmente. Aquello es como una melodía, de verdad. Es sí, como una canción. Cuando investigo, cuando trato de hacer investigaciones, y dejo aparte la historia a un lado y me concentro a buscar la estructura o lo que yo pretenda buscar del texto, ¿no? Pero en un principio uno no busca, a uno lo busca. Hoy día sobrevivimos a muchas cosas y una de esas es a través de la lectura que se puede sobrevivir, porque a través de la lectura podemos amar, odiar, podemos dar rienda suelta a toda nuestra imaginación, hacer lectura de una lectura. O sea, son muchas las cosas que se pueden hacer. Y para mí la lectura es eso, es vida, alegría, tristeza, toda esa mezcla de emociones que tenemos los seres humanos. Y el que lee, pues vive. La palabra es muy importante, la palabra es básica. Con las palabras da fuerza, das vida o das muerte. Sentencia. La palabra, por eso hay que cuidarla mucho, porque uno no sabe hasta qué punto realmente va a dañar o dar alegrías.